estimados alumnitos, como ya saben, soy su profesor Julio Arab. Muy bien, ahora vamos a hacer un nuevo tema, jovencitos, en nuestro curso de razonamiento matemático, y es el tema de progresiones aritméticas. Seguramente lo han visto en otros años anteriores. Es un tema muy sencillo, en el cual, cuando hablamos de progresiones aritméticas, solo se tienen que aprender dos formulitas, nada más. Muchos libros te dicen que son 3 o 4 fórmulas, pero yo los voy a resumir en 2 para que todo sea lo más sencillo posible. ¿Ya? Te voy a ir explicando poco a poco. Muy bien, chicos. Una progresión, ¿qué es? ¿No? Tal vez no se acuerdan, yo les voy a indicar o les voy a hacer acordar. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Una idea de progresión sería: en un cuartel el general manda a formar su tropa de la siguiente manera. En la primera fila van 3 soldados, en la segunda fila 5, en la tercera fila 7, es decir, van aumentando el número de soldados 2 por fila, claro. Acá el número de soldados, como ves en el gráfico, es 3, 5, 7 y así va aumentando las filas. Es decir, están aumentando. Se podría decir que el número de soldados que hay en la fila número 15, veamos. Si en la fila 3 hay 3 soldados, 3 porque están divididos en una fila. En la fila 5, 3 por 2 menos 1. En la fila 7, 3 por 3 menos 2 y así. 3 por 4 menos 3. Entonces en la fila n, que la fila 15, sería 3 por 15 menos 14. Y serían 31 soldados. ¿Esta sería la manera más sencilla de hallar? No, porque si te piden, por ejemplo, la cantidad de soldados, si te piden otro elemento de la progresión aritmética, pues tú tendrías que utilizar más fácil una formulita, ¿no? ¿Cómo es esto? Los términos de una progresión van aumentando o disminuyendo una cantidad constante llamada razón. Acá estamos identificando una de los elementos de una progresión aritmética, la razón, ¿no? Es justamente la cantidad constante que hay de número en número. Es decir, acá por ejemplo la cantidad en que aumenta, ¿no? Si acá es 7, 10, 13, te darás cuenta que se aumenta en 3, ¿no? 7 más 3, 10 y 10 más 3, 13. Entonces, la sucesión aumenta en 3. ¿Qué significa? Que la razón es 3. ¿Correcto? Muy bien, chicos. Entonces, hasta ahí, todo sencillo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo identificando la razón, ¿ya? Muy bien. Ahora, la forma general de una progresión aritmética, sería así, ¿no? Los elementos, ¿no? El primer término sería A, miren, esta progresión que es A1, A2, A3, AN, ¿no? AN es el término enésimo, o el último término, o el término que te piden de la progresión, ¿ya? Muy bien. N es el número de términos, ya sabes. Si acá es 1, 2, 3, vamos a ver cuántos números de términos acá. Y la razón tú ya sabes, ¿no? Una cantidad constante, la R. Entonces, para hallar la razón se resta el término del lugar n con su antecedente, ¿no? De esta manera. Sin embargo, chicos, yo recomiendo que para hallar la razón vayamos a la siguiente fórmula, a esta, ¿no? Esta es la fórmula general de todas, chicos. AN, que es el término enésimo o del lugar n, es igual al primer término más el número de término menos 1 por la razón. Tú vas a reemplazar cada término que vayas encontrando en una progresión y al final el que no encuentres simplemente lo despejas. Eso sería todo, chicos, ¿ya? Eso sería todo, ¿ya? Entonces, por favor, yo quiero que utilicen esta formulita, ¿no? AN es igual a A1 más N menos 1 por R, que es la razón, ¿ya? Cada uno ya sabe lo que significa, ¿ya? Muy bien, chicos. Sigamos. La suma de los n primeros términos de una progresión aritmética, sea la progresión aritmética A1, A2, A3. Entonces, esto es para sumar. Ya hemos dicho acá, para encontrar el término enésimo, para encontrar el primer término, el número de elementos o inclusive la razón, ¿no? Utilizas solamente esta formulita. Sin embargo, para hallar la suma de los términos, utilizas esta, ¿no? Suma de términos A1 más AN, el último término, sobre 2 por la cantidad de términos, ¿no? Primer término, último término y número de términos. Muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplito para que veas cómo se hace. Mira, determina la razón, el término del lugar 6 y el número de términos de, y esta es la progresión, ¿no? 5, 10, 15 hasta el 45. Tienes que poner el término 6, ¿no? ¿Cómo hay el término 6? Formulita, miren, la razón primero. La razón es fácil, ¿no? Si acá la ves al ojo, siempre aumentan en 5, ¿verdad? Entonces la razón es 5, ¿ya? Esto no tienes mucho que pensarla. 5, 10, 15 y al 45, pero siempre está aumentando hacia 5. ¿Cuál es el término 6? Aplicamos la formulita, miren, término 6 igual al primer término más
n menos 1 por r, la fórmula que te dije, ¿no? Y acá reemplazamos valores. Mira, el término 6 no lo conocemos, es el que vamos a hallar. Término 1, de acá venimos de la proporción, de la progresión, y sería 5. Más el número de términos, ¿cuántos son? Pues si te pide el término del lugar 6, se supone que son 6 términos, ¿ya? Claro, recuerda, de acuerdo al término que te piden, también es el número de términos que tienes que indicar en la formulita. Menos 1 por la razón, y la razón es 5. Simplemente, chicos, si se verifican acá, estoy reemplazando en la formulita anterior, ¿ya? Nada más. Entonces acá simplemente tendremos que hacer las operaciones. 6 menos 1, 5, por 5, 25, más 5, 30. Entonces el término del lugar 6 sería 30. Ahora, como ya tienes el término del lugar 6, lo que te ha pedido, y la razón, hallemos el número de términos. ¿Y cómo se halla el número de términos, chicos? Pues simplemente despejando n, ¿ya? Y si tú vas a aplicar lo mismo acá, lo aplicas, no hay problema, chicos. El término 1 es 5, el término enésimo es 40, el término último es 45, la razón es 5, y simplemente despejas n en la misma formulita de acá, también lo puedes hacer, y te va a salir que n, o sea, el número de términos es 11, ¿ya? Son 11 términos. ¿Muy bien? Ahora, para terminar, ya determiné la razón, el término lugar 6 y el número de términos de esto. Ahora vamos a ver la suma de todos los términos. Y si tenemos todo, ¿cuánto sería? A1 más an sobre 2 por n, donde a1 es el primer término, an es el último término y n es el número de términos. Reemplazo, miren, el primer término es 5, el segundo término es 45, entre 2, y el término enésimo que hemos hallado anteriormente es 11. Y simplemente haríamos la división que está en el paréntesis y lo multiplicaríamos con 11. Sería 5 más 45, 50 entre 2, 25. Y 25 por 11 es 275, y esa sería la respuesta. Es decir, todos los términos, si los sumamos, van a dar 275. Chicos, como les dije, solo son dos fórmulas. Esta de suma de n términos, que la puedes verificar acá, y también si deseas la puedes copiar para que con esa formulita puedas hacer los problemitas que te voy a dejar, y también la fórmula de esta para hallar los n términos, o el término enésimo, primer término, el número de términos o la razón, ¿ya? De acuerdo a la progresión que te diga, ¿ya? Muy bien, chicos, entonces ya tenemos todo esto. Son dos formulitas que tienes que aprenderte. Esta, que la puedes copiar como te dije, ¿ya? La que está acá entre este cuadrito azul o turquesa, y también, lógicamente, este es para hallar cualquier término, el primer término, el término enésimo, el número de términos o la razón, ¿verdad? Muy bien. Y también tienes la otra que justamente debes hallar, que es esta, la suma de términos, ¿no? Solo necesitas el término 1, el término enésimo sobre 2 por n, que es la cantidad de términos. Muy bien, chicos. Entonces, ya teniendo esto perfectamente hecho y explicado, ¿no? Vamos a proceder a hacer la práctica del día de hoy. Ya, muy bien, chicos, eso sería todo entonces. Muchas gracias.